El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Dice la Escritura, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves del cielo. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Me escucho un poquito fuerte afuera y poco adentro. Ayúdenme ahí. Quiero hablarles con el tema el cielo gobierna. Dile al que está a tu lado, el cielo gobierna. Los seres humanos tenemos dificultad para entender a Dios. Y penosamente confundimos la misericordia de Dios con la incapacidad de Dios para actuar, para castigarnos, para pedirnos cuentas por nuestros actos, para intervenir en lo que está pasando con nosotros o alrededor de nosotros. También tenemos dificultad para entender las realidades espirituales que se pueden desarrollar a partir de la rebelión contra Dios. Hay gente que olímpicamente se rebela contra Dios. Hay gente que por buscar view en internet, en las redes sociales, por llamar la atención, se expresa irrespetuosamente contra Dios y piensa que eso simplemente va a pasar y nada va a ocurrir. Eso es un error. Eso es un error. Y yo le aconsejo a la gente que mantenga siempre el respeto. Usted puede decidir rechazar a Dios, pero usted tiene que respetar a Dios. En esta oportunidad quiero que reflexionemos sobre la importancia de entender que el cielo gobierna. Y cuando hablamos del cielo gobierna, estoy usando la expresión que en este pasaje en un momento usa Daniel, refiriéndome específicamente a entender la autoridad de Dios, esa autoridad soberana sobre toda la creación y sobre todos los que formamos parte de esa creación, por encima de nuestros logros, por encima de nuestra normalidad, por encima de todo lo que nosotros
podamos imaginar. El cielo gobierna, quiere decir que nosotros, los seres humanos, dependemos de la misericordia y el respaldo de Dios en nuestras vidas para todo. Somos dependientes. No nos gobernamos. Pensamos que nos gobernamos, pero no nos gobernamos. Tengo la fe de que estas palabras nos ayuden a ser más humildes y dependientes de Dios. Que nuestro vocabulario, nuestras decisiones, nuestra manera de comportarnos o conducirnos en la vida refleje el respeto que tenemos por Dios. Hoy hay un personaje central alrededor del cual se desarrolla la historia a la que hace referencia el texto bíblico aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Es Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Es bueno dar un poquito de historia para que la gente sepa que la Biblia no anda inventando. La Biblia no es un libro de historia, pero tiene referencias históricas que usted puede comprobar con la historia universal. Nabucodonosor II fue hijo de Nabopolassar y gobernante del imperio babilónico. Su nombre babilónico, Nabut-Kudur-Usur, significa el Dios. Nabut, proteja mi descendencia. Su padre encabezó una revuelta caldea exitosa contra Asiria y estableció el nuevo imperio babilónico en el año 625 a.C. El joven Nabucodonosor heredó este poder en expansión cuando Nabopolassar, su padre, lo envió para enfrentar a los egipcios en la guerra de Carquemis en el 605 a.C. Nabucodonosor derrotó a los egipcios y los persiguió hasta Egipto, sometiendo los territorios intermedios. Luego de eso recibió la noticia de la muerte de su padre, regresó rápidamente a Babilonia y fue coronado ese mismo año como el gran emperador del imperio babilónico. Durante su reinado, Nabucodonosor fortaleció, consolidó a Babilonia como la primera potencia del antiguo Oriente entre los años 605 y 502 antes de Cristo, o 562 antes de Cristo. Su dominio fue prácticamente total en relación con Judá. Capturó a Jerusalén en 3 ocasiones y llevó a Judá al cautiverio. Después que Judá pagó tributo durante años, se rebeló y entonces Nabucodonosor desencadenó toda una campaña bélica que acabó con Judá. El imperio neobabilónico o caldeo que Nabucodonosor gobernaba floreció hasta la llegada del imperio persa o los persas en el 539 antes de Cristo. Quise dar este poquito de historia para que entendamos las dimensiones de este personaje. No era cualquier personaje. En ese momento Nabucodonosor era el símbolo del poder más hegemónico probablemente del mundo conocido. Estaba en el mayor esplendor de su gobierno, de su tiempo de emperador. No era cualquier persona. Y yo digo que
hay que orar mucho y por eso la palabra de Dios nos manda a orar por los que están en posición de gobierno, los que están en posiciones de autoridad, los que están en eminencia, porque cuando la gente tiene demasiado poder, fácilmente pierde el rumbo. Cuando la gente, todo el mundo le alaba, le adora, le busca la vuelta, le sirve y le dice, mande jefe. Y lo que usted diga es palabra de Dios. Cualquiera se vuelve loco y se lo cree. Pero hay gente que lo ponen de secretario sin cartera y hay que hacerle el saludo. Imagínese un Nabucodonosor. El capítulo 4 de Daniel comienza relatando una experiencia espiritual vivida por ese hombre todopoderoso. Ese hombre tuvo un sueño imposible de entender y mucho menos de interpretar, hasta el punto de que ese sueño lo turbó, le quitó la paz. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esa realidad. Uno puede tener mucho poder, mucha riqueza, mucha fama, mucha influencia en términos humanos, pero hay cosas que nada de eso lo puede controlar. Y Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso del mundo probablemente, ese hombre tuvo un sueño que le quitó la paz y lo puso en un estado de crisis. Dice el verso 4 del capítulo 4 de Daniel, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó. Y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Tú puedes tener mucho guardia alrededor tuyo, pero tú puedes estar muerto de temor por una experiencia espiritual por la que estés pasando. Y dice la Biblia que llamó a su equipo de adivinos e intérpretes para que lo ayudaran a interpretar el sueño perturbador que había tenido, pero no pudieron interpretar el sueño que había tenido. Hay mucha gente que anda por ahí, por la calle, con muchísima riqueza probablemente, con muchísimo poder político, militar, pero viven atemorizadas. Viven inseguras, viven atormentadas, porque hay cosas que están pasando en su ser interior que no hay forma de ser controlada y escapan a la capacidad humana para darle paz y darle tranquilidad. Dice el verso 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño perturbador. Y vinieron magos, y vinieron astrólogos, y vinieron caldeos, y vinieron adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron dar la interpretación. Vinieron magos, vinieron astrólogos, vinieron adivinos, pero no le pudieron dar respuesta a lo que le estaba pasando. Y esto es bueno resaltarlo, porque probablemente hay mucha gente que me escucha que no sale a la calle si no lee el horóscopo. Probablemente hay mucha gente escuchándome que toda la semana va a un lugar para que le lean la mano, la taza o la baraja. A ver qué me dice la suerte. ¿Qué me dicen los astros? En una de nuestras iglesias conocí el testimonio de un hermano que me dijo, cuando yo le pregunto, ¿qué te trajo a la iglesia? Me dijo, mire pastor, yo desde muy jovencito, yo me tenía que ir a consultar con una señora muy sabia para que me diera dirección en mi vida.
Y comencé que iba una vez al año. Y después una vez al mes. Pero ya esto se volvió tan fuerte que iba una vez a la semana. Y cuando me decidí ir a la iglesia, cuando me di cuenta que tenía que ir todos los días y seguía con problemas. Y me daban baño y me leían cosas hasta que yo dije, yo voy a terminar volviéndome loco. Déjame ir a la iglesia a buscar respuesta de Dios, a ver si Dios me quita esto. Y el Espíritu Santo de Dios lo tocó y nunca más necesitó volver a eso. Es posible que Él me esté escuchando en este momento. Hermanos y amigos, solo gente calificada por Dios puede dar respuesta a los problemas espirituales. Los magos, brujos, mediums, adivinos y hechiceros no tienen poder para ayudarnos y mucho menos para darnos la respuesta que necesitamos. Y eso es bueno que todo el mundo lo sepa. Y los cristianos tenemos que vocearlo, decirlo con autoridad y con fuerza en cualquier escenario que tengamos. Los ídolos no tienen poder, los brujos no tienen poder, los espiritistas no tienen poder, los astrólogos no tienen poder. Solo Cristo tiene poder. Aleluya. Dice Nabucodonosor, busqué y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron dar la interpretación. Verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esa descripción es la descripción de un ignorante de las cosas de Dios, pero lo está diciendo en el lenguaje que él conocía. Hasta que entró Daniel en escenario. La confusión va a estar hasta que te tope con un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Hasta ese día va a durar la confusión. Hasta ese día el diablo va a hacer lo que quiere contigo. ¿Cuál era el verdadero problema de Nabucodonosor? Que Dios, por medio de un sueño, le estaba advirtiendo del juicio de Dios que venía para su vida. Si no reconocía que toda la grandeza de su reino y de su poder era por la misericordia de Dios. Y esto me llama mucho la atención. Quizás el problema de mucha gente es un plato de comida. Quizás el problema de mucha gente es un medio de transporte. Quizás el problema de mucha gente es un problema con un personaje en el barrio, en el sector, etcétera. Eso pueden ser problemas de esa gente, pero hay gente que están por encima en el escalafón mundial, en las estructuras humanas, están por encima de todos esos problemas. Esos problemas no lo tocan, pero tienen un problema que es mayor y que lo supera a todos ellos. Es un problema con Dios. Y Dios, a través de este sueño, le está revelando a Nabucodonosor que tenía un problema con él si no reconocía que toda la grandeza de su reino y su poder era por la misericordia de Dios, porque el cielo gobierna por encima de los seres humanos. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El hombre puede brincar, patalear y hacer musaraña, pero el cielo gobierna. Nabucodonosor no había reconocido a Dios en espíritu y en verdad. Y aunque decía palabras bonitas acerca de Dios, como los primeros versos de este capítulo 4, y usted va a encontrar en otros momentos que a veces decía palabras bonitas acerca de Dios, él no reconocía
la grandeza de Dios. Y aquí hay un punto interesante. Muchas veces uno se confunde con la forma de hablar de determinadas personas y uno cree que hasta son cristianos. A veces usan hasta muletillas muy conocidas de los evangélicos. Y a veces dicen, ay, la gloria sea para Dios. Y a veces dicen, ay, santo. Y dicen expresiones de los cristianos que tú lo oyes, pero así mismo van y se postran ante un ídolo, y así mismo van y se dan un baño con las 7 potencias o las 21 potencias, y tú dices, pero ven acá, ¿y en qué que cree este tipo? Eso se llama sincretismo religioso. Es cuando el ser humano trata de mezclar todo lo que ellos consideran bueno y de Dios en su propia y particular religión. Y ese sincretismo religioso es construido con la intención de ellos asegurarse que donde sea que esté la verdad, ellos tienen un pedacito de ella. Jehová Dios es uno solo, y a Él hay que adorarle. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Nabucodonosor tenía un sincretismo religioso, como hacen muchas personas. Viviría una experiencia traumática para que entendiera que no estaba en lo correcto y que debía darle la gloria a Dios sobre todo lo que él representaba. Y por eso el verso 25 describe la interpretación que Daniel le da al sueño que tuvo Nabucodonosor. Él, turbado, llega donde Daniel y Daniel le dice, ok, aquí está la interpretación, el Señor me la ha dado. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te alimentarás como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos en escatología son 7 años. Hasta que conozca que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto al orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Dios nos advierte porque quiere evitarnos consecuencias traumáticas en nuestras vidas. Dios nos advierte porque quiere evitarnos consecuencias de castigo. Y eso no tengo dudas de que era el deseo de Dios con Nabucodonosor. Dios quería que él aterrizara antes de castigarlo. Hay gente que Dios se le ha estado revelando en sueños. Hay gente que Dios le ha estado dando experiencias espirituales para llamar su atención, para que entiendan que las cosas no son como ellos dicen. Y ellos empiezan a buscarle toda la vuelta posible, menos la correcta. Buscan psicólogos, buscan adivinos, buscan encantadores, buscan todo lo que humanamente se pueda buscar para tratar de solucionar el problema. Pero la respuesta no está ahí, está más allá. La intención de Dios con Nabucodonosor es que él entendiera de dónde venía el poder. ¿Quién era el que controlaba realmente el universo? Y que tenía que reconocerlo por encima de todas las cosas. Dice la Biblia, al cabo de 12 meses, después de Daniel darle la interpretación del sueño, mire, usted lee, después que Daniel le da la interpretación del sueño, Nabucodonosor dice, oye, tú eres un hombre de Dios, eso está correcto,
definitivamente Dios me ha hablado. Lo estoy parafraseando. Pero usted lee los versos, después que Daniel le da la interpretación, y él parece que entiende. Pero se pasó un año sin tomar acción frente al mensaje que había recibido. Y yo quiero decirle a todo el que me escucha, creyentes y no creyentes, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da un mensaje, Dios espera una respuesta. Tú no puedes dejar a Dios en visto. Tú no puedes dejar a Dios con la palabra en la boca. Cuando Dios da una palabra, Él espera una respuesta. Nabucodonosor habló bonito, recibió el mensaje de Daniel, pero se lo dejó en visto. ¿Y qué dice el verso 29? Al cabo de 12 meses. ¿Cuántos son 12 meses? Un año. Paseando en el palacio real de Babilonia. Ya le hablé del reino de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esas palabras revelan que el mensaje no fue asimilado por Nabucodonosor. Esas expresiones revelan que le entró por aquí y le salió por allí. Y hay mucha gente así que el mensaje le entra por aquí y le sale por allí. Yo he dicho muchas veces que yo prefiero la gente que me hace oposición frontal al evangelio, antes que la gente que me dice: ay, sí, qué bonito mensaje. Porque la gente que dice muchas veces qué bonito mensaje, se pasan 20 años diciendo qué bonito mensaje, pero no toman decisión. Pero el que se cerró, un día viene y se quiebra, y llorando dice: Señor, perdóname y acéptame. Y yo prefiero muchas veces eso, que hablan frontalmente en rebelión, porque yo sé que esa rebelión es una evidencia de que están batallando internamente con una palabra que ha llegado de parte de Dios, que lo ha impactado, y es cuestión de tiempo para rendirse a los pies de Cristo. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Nabucodonosor estaba diciendo: yo estoy buenísimo, yo me la estoy comiendo, yo soy el matatán de la película. Mira cómo tengo todo este poder, toda esta grandeza. Y los jardines colgantes de Babilonia, eso era una cosa espectacular. Y una cantidad de obras, Creo que en Judea todavía está uno de los acueductos que le hizo Nabucodonosor al pueblo judío. Y es una cosa impresionante. Eran obras despampanantes y suntuosas que hacía Nabucodonosor. El tipo era un constructor y un ejecutor de grandes obras. Cuando uno conoce un poquito la historia universal, uno entiende lo que la Biblia está diciendo de la forma de expresarse de este señor. Él tenía cosas para enorgullecerse. Y dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Aleluya. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo
tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Necio, ahora vienen a buscar tu alma y lo que has construido, ¿de quién será? Dios tiene los juegos pesados. Dios tiene formas que muchas veces nosotros no las estamos esperando. Dice el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, se convirtió en animal y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del cielo. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Si lo explicamos en términos humanos, Nabucodonosor padeció de una enfermedad que está tipificada o llamada como boantropía, que es una rara enfermedad mental en la cual la persona cree que es ganado. También puede señalarse como zoantropía, la enfermedad psiquiátrica que lleva a las personas a creerse un animal. Esta dolencia fue el castigo divino por su arrogancia. Dios castigó a Nabucodonosor por su orgullo, por su pecado, sus iniquidades y los abusos que cometió como gobernante. Los síntomas de esta enfermedad fueron devastadores para Nabucodonosor. El cabello le creció como plumas de águila y sus uñas se engrosaron como las de las aves y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba. Nabucodonosor, el todopoderoso emperador babilónico, vivió como un demente, estilo animal, por espacio de 7 años. Un detalle importante es que la boantropía no incapacita por completo. Las víctimas tienen la capacidad parcial de razonar, por lo que el rey pudo darse cuenta de que la soberbia le había provocado este problema con Dios que lo había postrado de esta manera. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste es estar muy alto y de repente caer en lo más bajo. Qué triste es de repente ser muy rico y por unas decisiones rápidas terminar muy pobre en la miseria. Qué triste, de repente todo el mundo te reconoce y te alaba y te halaga y en un abrir y cerrar de ojos todo el mundo te ve con pena, con tristeza y con desprecio. Qué difícil debe ser para una persona. Hay personas que cuando fracasan en un negocio se suicidan, se dan un tiro, se tiran del puente, se toman un veneno. Y cuando lo investigan las causas, es que dicen, no puedo vivir, porque después de haber sido lo que fui, yo no soporto vivir de otra manera. Qué triste fue esa experiencia para Nabucodonosor. La Biblia dice que él de repente decidió razonar y mirar hacia el cielo y finalmente entender el mensaje de que el cielo gobierna.
¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú entiendas que el cielo gobierna? ¿Qué cosas Dios tiene que permitir en tu vida para que tú entiendas que el cielo gobierna? A veces hay algunos que entienden rápido, pero hay otros como que le cuesta entender. Yo le sugiero a la gente, trate de entender a la primera. Desde que le llegue el mensajito de Dios, diga: Señor, recibido, anotado y ejecutado. Aleluya. Yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Quiero terminar con 2 o 3 aplicaciones alrededor de todo esto. La tragedia de Nabucodonosor pudo evitarse. Si Nabucodonosor hubiera entendido el acto de misericordia de Dios, advirtiéndole por medio del sueño y la interpretación del profeta Daniel, se hubiera evitado la experiencia de 7 años viviendo como un animal. Eso demuestra, hermanos, la misericordia y el amor de Dios por los seres humanos, aún más allá de lo que uno puede entender. Sin los seres humanos merecerlo, Dios se preocupa por salvarlo. Cada vez que yo me adentro en estos pasajes bíblicos y veo las experiencias del trato de Dios con nosotros, los seres humanos, entiendo la grandeza y la magnitud del poder, del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Cuánto Dios nos ama. Cuánta misericordia Dios pone de manifiesto tratando con nosotros. Es increíble. Por eso hubo un autor que dijo: ¡oh, amor de Dios! ¡Qué inmenso es! Es inmenso el amor de Dios. Porque el castigo alcanzó a Nabucodonosor. Pero en medio de todo el proceso queda evidente el amor y la misericordia de Dios. Dios se lo quería evitar. Dios hacía esfuerzo por librarlo del proceso difícil. Dios se preocupa por nosotros. Lamentablemente nuestra soberbia, lamentablemente nuestro orgullo, lamentablemente nuestra insensatez nos impiden atender el llamado de Dios para nuestra vida. Hermano, hermana, amigo que me escucha, no seas un necio. Tan pronto te das cuenta del llamado de Dios para tu vida, tú tienes que responder. No te hagas esperar. Es un error. En segundo lugar, hay una realidad espiritual que muchos no quieren entender, y es que si Dios nos quita su cobertura, Satanás nos humilla. Lo voy a repetir. Si Dios nos quita su cobertura, Satanás nos humilla. Se lo voy a repetir porque hay gente que tiene que escucharlo en este día. Si Dios nos quita su cobertura, Satanás nos humilla y nos avergüenza. Nabucodonosor no debió pasar por eso. Y para mí debió ser un espectáculo deprimente que el gran rey tuviera apariencia animal y tuviera que vivir como un animal por 7 largos años. Me imagino el empleado que tenía que ir a echarle agua, a ponerle la hierba. Póngase a imaginarse eso. Usted tiene una persona que ha sido una eminencia, que ha sido un poder, que es la autoridad. Entonces usted tiene que ir. Está amarrado en el patio. Pueden poner, mire, una casa de perro, por bonita que esté, es de perro. Imagínese la experiencia. Viene el empleado. Mi rey.
A veces leemos la Biblia, la leemos muy rápido y no nos detenemos a ver los detalles de todo lo que nos está diciendo. Debió ser un espectáculo deprimente que el gran rey tuviera apariencia animal y tuviera que vivir por 7 años como tal. Si eso hubiera ocurrido hoy, lo diagnostican como un terian. Y aparecerían psicólogos diciendo, hay que tenerlo entre los seres humanos porque eso es una forma de elegir un comportamiento. La realidad es que cuando Dios nos suelta, el diablo nos toma y nos humilla y los demonios nos ponen como animales irracionales a vivir en la ignominia y la vergüenza. ¿Se recuerda Marcos capítulo 5? Y había un hombre que vivía en los sepulcros y daba voces y vivía como un animal desnudo y no lo podían atar. Y vivía en el más profundo estado de humillación. Hasta que llegó Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque cuando Dios te suelta, el diablo te destruye. Jesús lo dijo. El diablo es un ladrón. El ladrón vino para robar, vino para matar, vino para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y no tengan vida de animales, sino que tengan vida en abundancia. Mucha gente hoy, usted lo ve como animales. Más allá de toda lógica, actuando torpemente. Y es porque en su soberbia, en su necedad, fueron indiferentes al llamado de Dios para su vida y han tenido que sufrir las consecuencias. Por último, lo más resaltable en todo esto es que a pesar de la necedad de Nabucodonosor, y yo creo que esta es la buena noticia de todo este relato, la misericordia de Dios le dio una oportunidad. Dice Daniel 4:34, más al fin del tiempo, y aquí está relatando Nabucodonosor, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, aleluya, como animal miró para arriba. Hay gente que tiene que dejar de mirar para abajo y comenzar a mirar arriba. Hasta que yo puse mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades. Desde que miró para arriba se convirtió en predicador. Ay, pero él se cree pastor, es que cualquiera que mira para arriba de repente se convierte en uno que anuncia las buenas noticias del amor y de la misericordia del Dios Todopoderoso. Y entonces comienza a predicar Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él, el Dios Todopoderoso, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo
el ex soberbio, el antiguo necio, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Sé humilde. Sé humilde. Reconoce que el cielo gobierna. Sé humilde. Reconoce que el cielo gobierna. Hablar de eso en este tiempo es difícil, hermano. Porque ahora todo el mundo se cree estrella. Tú ves la gente se cree que el mundo está esperando la última disparatada de ellos. Y ahora estoy comiéndome un guineo. Y ahora sancoché un huevo. Aquí llegué. Miren mi carro. Y un montaje, no tienen ni carro, andan a pie. Yo estaba en una ciudad de Estados Unidos y había un carro de esos que cuesta como 300, 400 mil dólares parado. Y yo veo una parejita que está alrededor del carro. Yo voy pasando por la acera. Estamos pasando por la acera. Un paquete de gente. Y yo veo la parejita y hay otro allá como esperando para el tránsito de lo que van pasando. Y de repente yo paso y yo estoy viendo el movimiento y yo dije, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Y cuando miro para atrás, hubo uno para allá que paró el tráfico de la gente, se despejó la acera y ellos los dos se pusieron como que se iban a montar en el carro. Y yo no le niego que yo quise ir a metérmele en la foto y decirle, ¡mentira! Pero la gente está así ahora. La gente ha perdido como el juicio, la razón. Y por eso tiene que escucharse la voz desde el cielo que le diga, necio, el cielo gobierna. Aleluya. El cielo gobierna. En estos días, todo el mundo ha sido impactado por los famosos archivos de Epstein. ¡Cuánta perdición! ¡Cuánta gente poderosa y famosa que ha quedado expuesta con sus conductas animales, desquiciadas, perversas, promiscuas? Qué cosa tan bochornosa, hermanos. Cuánta vergüenza siente la familia. Hubo un príncipe que lo botaron de la realeza. Su familia le dijo, no te queremos aquí. Eres un bárbaro, eres una escoria. Gente famosa, gente poderosa, gente grande delante de los ojos de los hombres. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo afirmaba esta palabra: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar, y quedarán expuestos y quedarán en el ridículo ante la sociedad. Toda esa gente poderosa. Yo estaba leyendo ayer una lista de gente famosa que ya están registradas más de una vez en toda esa barbaridad. Y eso es sorprendente,
Todas esas estrellas de Hollywood, políticos prominentes, gobernantes, gente rica con dinero para de todo. Y todos en esa lista de barbaridad. Y no solamente lista que ellos saben que estuvieron y que muchos testigos están confirmando. Yo veo en eso el cumplimiento de esta lección que Dios le dio a Nabucodonosor. Se creyeron grandes. Se creyeron que podían abusar. Se creyeron que toda su asquerosidad quedaría cubierta por el manto de la impunidad cómplice de las élites del mundo. Sin embargo, el cielo sigue gobernando y han quedado expuestos y ante la vergüenza del mundo. Hay que entender el mensaje. Hay que entenderlo. A veces solamente pensamos que eso fue 5 o 6 siglos antes de Cristo y que eso se quedó ahí y que ya Dios no funciona. No, ese caso y muchos más son evidencia de que el cielo sigue gobernando. Hay gente que en su necedad cree que lo de ellos se va a quedar oculto. Hay gente que en su soberbia han pensado que engañan la justicia divina. El cielo gobierna. Dios no puede ser burlado. Y lo único que puede ablandar a la justicia divina es la humillación. Nabucodonosor dice, hasta que alcé mis ojos al cielo. Y aunque no podía expresar palabra, me imagino que en el espíritu le dijo, Señor, ten misericordia. El mensaje ha sido recibido. Y si me das otra oportunidad, voy a cambiar. Y al final eso es lo que ablanda la justicia divina. Eso es lo que detiene la ira de Dios sobre los seres humanos. Y por eso yo termino diciéndole a los amigos que me escuchan aquí y a la distancia, Dios hoy te ofrece una muestra de misericordia más para que seas salvo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No cometas el error de Nabucodonosor, quedándote indiferente al llamado de amor que Dios te hace. Es posible que no tengas otra oportunidad. Debes entender de una vez por todas que el cielo gobierna, que dependemos de Dios, que quizás hemos vivido de espalda al Señor. Quizás tú has vivido la vida según tus impulsos emocionales, según los deseos de tu carne, según cualquier paradigma que el mundo te haya mostrado y tú lo hayas asimilado como norte, como dirección en tu vida. Yo he venido a decirte, es el cielo el que gobierna. Con el único que hay que estar bien es con el que está allá arriba gobernando. Todos los de aquí van a fracasar, todos los de aquí van a pasar, todos los reinos de esta tierra van a terminar. Pero mientras tú existas y más allá de tu existencia, se mantendrá el gobierno sempiterno del que está allá en el trono de gloria, porque Él es el dueño de los tiempos, el creador de todo lo que existe y de todo lo que hay. Humíllate, amigo, amiga, humíllate y dile, Señor, perdóname vivir como lo he vivido y perdóname la soberbia, el egoísmo, todas las cosas malas, la indiferencia. No quiero terminar mal. Me humillo y como Nabucodonosor levanto mis ojos al cielo y te pido que perdones mi soberbia, mi indiferencia, mi falta de fe y que me recibas. Hoy tú puedes tomar una decisión sabia. El mensaje ha sido dado. Ahora depende de que tú lo recibas y actúes en consecuencia. Que Dios te bendiga. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado
Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, labatallade.la.fe.org, o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.